Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactarnos con ustedes en un enlace más originado por la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche queremos compartir el mensaje El poder del peso familiar. Para ello, pues contamos con nuestro hermano pastor Luis Sánchez y nuestro hermano David Lucas, a los cuales también les doy una cordial bienvenida. Mi hermano pastor, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Guillermo. Hola, hermanos, qué gusto inmenso, privilegio. Una vez más encontrarnos a través de este medio de comunicación para edificarnos en torno a la palabra de nuestro Dios amado. Habíamos tenido una pausa por asuntos de salud, pero aquí estamos restablecidos por el Señor, así que con toda esa fuerza para compartir todo lo que viene de él. Así que sean muy bienvenidos todos. Muchas gracias, mi hermano pastor, por sus palabras, como siempre, de mucha bendición. Mi hermano David, te voy a pedir que des también unas palabras de bienvenida y también una oración de inicio. Mi hermano David. Correcto, pues ha pasado algún tiempo que no nos hemos visto nuevamente por aquí. Agradezco a todos el poder estar nuevamente presentes para realizar el mensaje y bueno, pongámonos manos a la obra, que esto sí es lo más urgente. Vamos orando. Seguro que sí. Señor mi Dios Padre Santo, muchas gracias por tu gran amor y misericordia. A pesar de todo lo que está pasando, podemos saber que estamos seguros en ti, Padre mi Dios. Bendice, Señor, y te ruego que nos protejas, que nos permitas aprender cada vez más de tu palabra y así mismo poder compartirlas con los demás. Amén. Amén. Pues nada, muchas gracias, mi hermano David. Lo dicho, ¿no? El día de hoy, pues, el mensaje que nos va a traer nuestro hermano pastor Luis Sánchez se denomina el poder del peso familiar. Para ello, pues, entonces vamos a escuchar atentamente al hermano pastor, al cual, pues, le doy el paso. Mi hermano pastor, le escuchamos. Gracias. Yo quisiera que sumemos una oración más y yo creo que la situación que estamos viviendo sobre la faz de la tierra amerita de que podamos clamar al Señor por la paz en el Medio Oriente y por la paz en nuestro corazón. Así que, Padre, una vez más te agradecemos por la inmensidad de tu amor y misericordia con nosotros. Eh, Queremos rogarte que tu presencia soberana sea especialmente ahí donde hay conflicto, donde hay desesperación. Oramos que venga tu paz, que las armas se silencien y que tu palabra sea anunciada en medio de esta situación de crisis. Oramos y te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Bueno, habíamos quedado en pausa sobre el análisis, la reflexión y el estudio del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Hoy nos toca abordar el tema acerca del poder del peso de nuestra familia. Quiero retomar un pensamiento del tema anterior que creo que nos permite entonces hacer una transición a lo que queremos conversar en esta hora. Y parte de esto, hay que dejar los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen y volver a aprender cómo vivir a la manera de Dios y en la familia de Dios. Ahora, esto es un factor importantísimo porque el pastor Peter Escasero en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana nos dice que para poder avanzar tenemos que en cierta manera hacer un alto en el camino donde nos encontramos y poder retroceder para poder hacer un examen de conciencia de las situaciones de nuestra vida, del trasfondo familiar, para sanarnos de ello y poder avanzar en el ritmo que el Señor quiere que avancemos y lleguemos hacia el encuentro definitivo con Él. Entonces tenemos que dejar esos modelos, esas prácticas pecaminosas, conductas viciadas de nuestras familias de origen y volver a aprender. No olvidemos esa parte que el Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y usted está de seguro relacionando con lo que Pablo de la misma forma supo expresar, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y él lo puso en la relación de su propia vivencia, de negarse a sí mismo, al punto que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora, esta nueva dimensión de vida espiritual
solo se la va a desarrollar en el contexto de la familia de la fe, que es la iglesia. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a valorar lo que es el cuerpo, que es la iglesia, vivir insertados, conectados en ello para crecer cada día y cada vez en los asuntos que son espirituales. Ahora, yo quiero animarle a que consideremos esta porción de la Biblia. Dice Juan capítulo 9 del verso 1 al 3 lo siguiente. Juan capítulo 9 del verso 1 hacia el 3. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús diciéndoles, ni este hombre pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él sin duda alguna. El Padre está presente para restaurarlo y para sanarlo. Ahora, yo quiero que prestemos mucha atención a esto, porque si bien es cierto, nosotros podemos estar pensando y diciendo, bueno, Jesús no está sustentando de que realmente la situación y la condición de vida de nuestros padres puede finalmente golpearnos en la actualidad. Bueno, el Señor no está enfatizando eso en este momento. Uno lee el contexto de las Escrituras, y ya vamos a ver un pasaje, donde hace referencia al Señor de que el peso familiar de una u otra manera va a estar interfiriendo en nuestra vida. Ahora, cuando aquí encontramos esta narración, debemos prestar atención a este énfasis, y es que le preguntan a Jesús, ante el caso de un hombre que estaba frente de él, que estaba ciego, su condición de salud estaba afectada. La pregunta fue, ¿quién pecó, Señor? ¿Este hombre que está ciego o sus padres para que naciese en esa condición? Ahora, a mí me ha llamado siempre la atención esto, de que sin duda se manejaba aún en el contexto de Jesús, de que el peso de la condición de la familia de una u otra manera sí juega de por medio en la condición actual de uno, porque de lo contrario tampoco hubieran hecho la pregunta. Y aquí ellos están haciendo referencia del peso de influencia. Ellos están pensando de que hay una posibilidad, y por eso preguntan, ¿no? Ellos quieren saber, la condición de ceguera de este hombre, ¿se debe a la influencia de sus padres? Claro, Jesús no está diciendo, sí, es por causa de sus padres que han vivido mal, porque el Señor les reenfoca la atención, y la atención exclusiva está en el poder del Padre que se va a manifestar y que puede manifestarse en alguien que está también afectado en su salud. Entonces, yo quiero que usted considere estas dos cosas. Dios es poderoso, Él no puede, para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, no hay circunstancia compleja que Él no pueda transformar. Y en relación a esto, tenemos que entonces, asimismo, conectarlo en el sentido de que Dios puede intervenir también en situaciones que se han heredado, tanto cuestiones de salud como conductas pecaminosas, situaciones, hábitos desordenados en nuestra vida. Ahora, nuestra familia constituye el grupo más poderoso al que siempre perteneceremos. Ahora, esto quiere decir que por más que usted y yo neguemos la realidad de nuestra procedencia, siempre estará ahí la influencia y el peso de acción sobre nuestra vida. Aunque yo quiera negar que a lo mejor mis padres no existen, mis hermanos no existen, mis abuelos no han existido, mis tíos tampoco. O sea, hay una realidad que es innegable. Tenemos una procedencia. Tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de sentir, tenemos una forma de comportarnos, y eso proviene del nido, o sea, del lugar donde el Señor permitió que naciésemos, que es en este caso una familia. Ahora, el modo de vida de una familia, como ya dijimos hace un momento, hace peso a lo largo de nuestra existencia. Y esto es un factor clave como creyentes a considerar.
Porque cuando yo hago un examen de cómo fue el comportamiento de mis ancestros y detecto por la ayuda del Espíritu de que sí han habido situaciones no muy buenas, entonces en mí tiene que terminar. Porque si yo deseo que las bendiciones sean mayores en la vida de mis hijos y de mis nietos y en la nueva generación y las generaciones que se van a levantar, entonces en mí tiene que producirse esa sanidad. En mi relación de matrimonio, en mi relación de familia, tengo que experimentar esa transformación. Ahora, las consecuencias de las acciones y decisiones que se toman durante una generación, querramos o no, afectan a las generaciones siguientes, sean decisiones buenas o sean decisiones malas. Es por eso que usted y yo entonces, al entender el valor de este tema, cuánto tenemos que todos los días estar meditando de que la mano poderosa de Dios siempre esté trayendo también sanidad en estas áreas profundas de nuestra vida. Muchas escondidas, también muchas exteriores que son notorias y visibles, y pedirle a Dios, tanto mi situación actual como de donde yo provengo, el Señor produzca la sanidad respectiva desde ese contexto hacia mi vida. Ahora, en el Salmo 78 hay una narración muy interesante. David está en la posición de rey, él se dirige a toda una nación, sabe de la situación espiritual que está viviendo la generación que él está liderando. Entonces, entre las muchas cosas, dice, no seamos como nuestros padres, que fue una generación. Mire cómo él describe la generación de sus padres, la generación pasada, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Yo no puedo sino entender que estamos ante la realidad de alguien que ejerce una posición política como rey, pero que está interesado en guiar correctamente a la nación, como debe ser la iniciativa suya y mía de poder dirigir siempre de la mejor forma nuestro hogar y nuestra familia. David está hablando de que los antepasados tuvieron una forma de comportarse, pero qué tristeza, ¿no? Cómo se describe aquí, que fue el comportamiento de una generación contumaz y rebelde. Y David tiene esa preocupación, porque de seguro eso se aprende y también de la misma forma es hereditario, y si no somos sanados, no somos restaurados por esas situaciones, vamos a repetir los mismos patrones y vamos a mantener la desgracia sobre una familia, como también sobre una ciudad y una nación. Ahora, recuerde que el Señor les exhortó a los de su pueblo Israel diciendo, no se inclinarán a ellas, hablando de las figuras de ídolos, ni las honrarás a esas imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y ahora, miren lo que dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Notemos bien el contraste. El Señor está diciendo de que hay bendiciones de misericordia para las generaciones futuras, pero siempre y cuando nos salvemos de prácticas desordenadas e indebidas, porque Él está diciendo a su nación que no sean idólatras, que no tomen la opción que también tomaron sus padres, porque dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación. Quiere decir que la condición de vida espiritual como familia tiene peso, y querramos o no, de alguna forma vamos a estar influenciados por ello. Es por eso que tenemos que venir al Señor y decirle, Padre, rompe toda fortaleza, todos esos patrones que nos pueden estar robando la paz y nos pueden estar quitando las bendiciones que el Señor las quiere dar y las quiere mantener. Ahora, recuerde usted esta parte en segunda de Samuel, capítulo 12, verso 10. El Señor le dijo a David
estas palabras, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tú tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire, el Señor está denunciando una situación gravísima. Usted sabe que David cometió adulterio, su vida fue marcada por la infidelidad, provocó a sí mismo una situación de muerte, atentando contra el esposo de esta mujer del cual él se hizo y la hizo partícipe de su existencia. Y el Señor por esa razón le dice, sumándole de que fue Dios despreciado, le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Quiere decir que la nación del pueblo de Israel estaría siempre expuesta a las guerras y los conflictos. Miren lo que sigue pasando hoy. Miren la situación que Israel está viviendo. Miren las consecuencias. Y esto es un factor importante, porque esto no es tal cosa de que no importa mis acciones, no importa lo que yo haga, no importa cuáles son mis decisiones, sí importa, porque mis pasos fallidos pueden provocar daño y destrucción a mi familia inmediata, como es mi esposo, mi esposa, mis hijos y las familias que nacerán después de nuestros nietos. Ahora, los modelos familiares del pasado se reproducen en nuestras relaciones presentes, aún sin darnos cuenta. Parece increíble, ¿no? A veces se han usado esas expresiones del bebé y se le dice que es igualito a su abuela. Y no tanto es porque tiene los ojos azules o una esfinge bonita, sino que refleja, más allá de carácter y temperamento, conductas y comportamientos no saludables. Es que ahí está el asunto, ¿no? De que usted y yo siempre reflejaremos mucho de la realidad de nuestra familia, no solo de aspectos físicos, sino también del comportamiento y de la vida espiritual. Ahora, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, encontramos en la línea familiar de ellos marcas, por ejemplo, de mentira, de favoritismo, distanciamiento, matrimonio y familias convulsionadas. O sea, si alguien sigue insistiendo de que esto no es bíblico, lo que le estoy citando está registrado en la palabra de Dios. Desafíese a estudiar el caso y la situación de vida de familia de Abraham, Isaac y Jacob y encontrará lo que le estoy diciendo. Mire cómo una imprecisión puede traer una cuestión de desgracia y de calamidad por generación. Solo por citar el ejemplo. Mire la imprecisión de Abraham. Y ahí están las guerras que desde Isaac e Ismael se han venido dando hasta ahora. Entonces, esto no es una exageración, no son cuentos y no son fábulas. Estamos hablando conforme a la palabra escrita de Dios. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. En el contexto de nuestra formación y de nuestro desarrollo dentro del hogar, se han manejado y se manejan principios y normas. Toda familia y todo hogar tiene comportamientos marcados conforme a estos parámetros. Consideremos finanzas, manejo de dinero, la manera de cómo se dirigen los problemas y los conflictos, la conducta de nuestra sexualidad, la forma de manejar los dolores y las pérdidas, la expresión de la ira y del enojo, el criterio y el manejo de lo que es constituir familia, el relacionarnos con el mundo, el relacionarnos con Dios, el tener una definición de lo que es éxito y de la misma forma manejar nuestros sentimientos. Esa es la realidad del ambiente de un hogar y una familia. Es por eso que tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo manejaron estos mandatos nuestra familia? Esto es un factor importante de análisis, porque por poner el ejemplo, si mis abuelos fueron personas que a lo mejor sí trabajaron y tuvieron dinero, pero fueron malos administradores, hablo de los abuelos, y es muy probable que nuestros padres siguieron ese mismo comportamiento y ahora en la actualidad nosotros que provenimos de esa manera, vimos esas conductas y no somos buenos mayordomos
del dinero y de la economía. Entonces, esto es una cuestión, es un ejercicio sencillo, ¿no? Mirar los patrones de conducta conforme a esta radiografía, ¿no? Porque si yo entro todos los días a un examen de conciencia y le digo, Señor, muéstrame de estas 10 cosas, ¿cuáles han sido muy débiles? Han fallado mis parientes, mis tíos, mis padres, mis abuelos, mis hermanos. Señor, yo no los quiero repetir. Yo no quiero que eso se multiplique en mi vida, en mi casa, en mi hogar, porque Dios está interesado de que en todos estos puntos de apoyo seamos sanos, seamos saludables, para bendición también de los que no conocen a Dios. Ahora, las reglas invisibles, tácitas, siempre se espera que sean cumplidas. ¿Qué quiere decir con esto el pastor Peter Escacero? De que hay cosas que aparentemente, yo uso siempre la expresión, no hay que ser grosero, grotesco, no hay que ser violentos en el comportamiento, pero hay cosas muy silenciosas, como por ejemplo, guardo en mi corazón rencor, amargura, tengo una actitud de indiferencia ante el mundo que me rodea, y esas cosas las estuvimos aprendiendo de nuestros abuelos. Entonces, aunque no dijeron, aunque sí muchas cosas tal vez estuvimos oyendo de nuestros abuelos y nuestros padres, es que nosotros somos la familia tal y tenemos que mantener esta conducta. Sí, mantener este comportamiento. Ok, pero la pregunta es, ¿ha sido conforme a la palabra de Dios? ¿O hemos estado lejos de Dios? Y ahí viene el gran reto, porque si no lo hemos aprendido y todavía estamos con vida, el Señor nos sigue regalando la oportunidad para que todos lo podamos aprender en Él y experimentar lo que es conforme a la palabra, el nacer de nuevo y ser transformado por su Espíritu. Ahora, nuestra expectativa de vida siempre será de acuerdo a nuestro trasfondo familiar. Entonces, si provenimos de abuelos que fueron pesimistas, que nunca tuvieron, por ejemplo, un buen criterio de lo que es el trabajo, lo que es el éxito, entonces esa será mi forma de pensar, una manera reducida de la existencia. Cuando Dios, por ejemplo, nos habla de que por fe podemos avanzar a mayores cosas, a territorios mayormente bendecidos por el Señor. Entonces, esto es un llamado a que nos podamos sacudir de todas aquellas influencias negativas de nuestros ancestros para decirle, Señor, lo traemos delante de ti, produce la sanidad que requerimos para poder seguir adelante. Ahora, es indispensable reflexionar sobre los mensajes que fueron transmitidos a nosotros y someterlo a Cristo y a su palabra. No olviden que la palabra mismo dice, y el Señor dice que todo pensamiento tiene que ser sometido a Cristo, al Señor, a la cruz, a sus pies, ante su palabra, porque de lo contrario nos podemos quedar con esa filosofía de que mis abuelos fueron así, mis padres son así, mis tíos son así, yo soy así, y ante el momento del conflicto entre mi esposo y mi esposa estaremos diciendo, ni tú ni nadie te va a cambiar. Mire esa forma errada de pensar, porque quien se expresa de esa forma, porque piensa de esa manera, está reflejando que en su corazón hay solamente ataduras de tipo espiritual. Entonces, no neguemos, no ignoremos nuestro pasado, más aún si nuestro pasado ha estado marcado por prácticas desordenadas y pecaminosas. Ahora, observemos bien, si mandamientos y reglas de nuestra familia de origen todavía tenemos incorporados en nuestra vida. Mire, hace aproximadamente unos 6 meses, y a propósito fui a buscar a un familiar que no le había visto aproximadamente por unos 30 años. Dios me dio la gracia de encontrarle una vez más. Así que cuando nos vimos, a más de un eufórico encuentro, yo fui como a modo de un investigador. Llevaba como unas 10 preguntas claves que a la final, a la hora se derivaron como en 25 preguntas. Y fue emocionante el asunto, porque me informé de cuestiones que yo estaba desinformado, o sea, yo estaba ignorando muchas cuestiones negativas que influenciaron en la vida de mi padre, en la vida de mis tías, y que de alguna forma yo estaba
teniendo comportamientos repetitivos de ellos y de ellas. Entonces fue el momento para decirle que el Señor me siguiese sanando. Y la oportunidad para hablarle a este familiar y decirle ante la pregunta que me hacía, ¿por qué investigas? ¿Por qué preguntas tanto? Porque se requería, yo le decía a ella, la sanidad de nuestra vida interior, de que Dios sane nuestra alma para que nuestra espiritualidad sea sana y nuestra relación y nuestro discipulado con Dios de la misma forma. Yo le animo, mi apreciado hermano y amigo mío, a que tome esta iniciativa de la misma forma. En cualquiera de estos días, doblar rodillas y decirle, Señor, muéstrame. Yo sé que Dios lo puede hacer en una forma directa, pero si está a su alcance, familiares que sí le gustan y pueden conversar, dialoguen. Porque yo estoy más que seguro que Dios va a mostrar información de alto valor para entonces poder decirle, Señor, rompe las cadenas de maldición, rompe las influencias que ya no deben estar más en mi vida. Hagámonos otra pregunta. ¿Mis registros espirituales son opuestos a los de Cristo? Porque fíjese que uno puede vivir una espiritualidad de fachada, y con el término quiero decir falsa. Ahora, por esencia somos espirituales, pero cuando no estamos en el Señor, y más están puesto una intelectualidad religiosa, es eso, religiosidad. Y la religiosidad está opuesta a los principios del Evangelio y de la opinión de Cristo. Entonces, si yo quiero seguir adelante, porque muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no me resultan las cosas? Oro, leo la Biblia, estoy en la iglesia, lo intento, pero no me sale. Esto es un asunto importante, porque el Señor no quiere que estemos anclados en situaciones de influencia del pasado, porque Él nos quiere liberar, porque los vientos de su espíritu nos quieren llevar a aguas maravillosas de bendición. Entonces yo tengo que estar mirando si lo que yo he aprendido, ¿no es verdad? En lo que yo digo que es espiritual, realmente está a tono, conforme a los propósitos o lo que el Señor ha dicho. Porque esto no es cuestión de tomar la postura de decir, yo no comparto con Dios. Mi opinión no es la misma de Dios. Esto no es asunto de que si mi opinión está a la altura de Cristo. El asunto es que usted y yo tenemos que estar alineados a lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Entonces, sin diferenciación o discernimiento, el fin puede ser trágico. Volvamos al caso de la situación de Saúl. Mire usted, su corazón se llenó de envidia. Y usted sabe que muy bien la envidia va arrastrando la amargura. Y toda esa situación de calamidad emocional, espiritual en el hombre interior, como dice Pablo, él no lo trajo al Señor con sinceridad. Mire cómo terminó. Se quitó la vida. Y fue toda una tragedia para su familia, el ejército que le daba custodia y toda una nación. Entonces se requiere tener discernimiento, porque cuando yo discierno, yo me puedo dar cuenta dónde estoy ubicado, estoy dándome cuenta cuáles son las señales de avance del Señor, cuando Él me puede estar diciendo, detente, sigue, continúa o descansa. Ahora, ¿se contrapone mi espiritualidad con mi realidad interior? Preste atención a esta pregunta. Porque yo puedo estar diciendo, conozco mucho de la Biblia, yo conozco mucho acerca de la oración, mucho de la palabra, de Génesis, Apocalipsis, etcétera. Qué bueno. Pero realmente está a tono con lo que está pasando en mi vida, en mi alma, en mi vida espiritual, porque de lo contrario va a haber una contradicción. Entonces, no hay tal cosa de que yo diga, estoy creciendo en conocimiento bíblico, pero mi alma sigue atada a situaciones que no he querido que Dios la sane y la transforme. Entonces, el problema es que no queremos abordar nuestras realidades interiores y pensamos de que a Dios lo podemos engañar. Y la Biblia dice que Dios no puede ser nunca engañado. Jamás lo vamos a engañar. Entonces, esto no es una cuestión de tomar la postura de que lo estoy oyendo, lo estoy entendiendo, pero tomo la opción de la indiferencia. Porque ser indiferente ante esto, cuando el Señor nos está diciendo a modo de espejo, esto está ocurriendo es para que te sanes y que te restaures.
aunque cueste hacer, porque siempre hay un precio por pagar, tenemos que desterrar suciedad y secretos de nuestra familia de origen. Escúchelo bien, cuesta, pero tenemos que hacerlo. Entonces, cuando uno se despoja, como dice Pablo, de todo peso de pecado, nuestra vida se aliviana, la carrera se hace más rápida, conforme al ritmo de la voluntad de Dios. Entonces, mirar al pasado, pero no para quedarnos anclados en el pasado, sino mirar al pasado con la ayuda de Dios para pedirle la sanidad suficiente. ¿Saben lo que esto nos favorece? Nos va a aclarar el presente. Y cuando uno tiene claro el presente con la ayuda del Señor, sabemos hacia dónde es nuestro horizonte al cual tenemos que avanzar y llegar. Concluyo con esto. Tratar de avanzar en la vida sin retroceder un poco nos va a mantener en una espiritualidad deficiente. Yo con esto no le estoy insinuando a usted, mi apreciado amigo, a que usted viva abriendo el álbum del pasado para martirizarse o martirizar a otros, porque hay personas que son especialistas en eso. Sino más bien aquí el énfasis va es que tenemos que en momentos sí abrir el álbum de nuestro pasado con la ayuda del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda traer ríos, como dice, en medio de la soledad, en medio de la sequía, en medio de la desesperación, regrese la vida y retorne la salud a nuestros corazones. Padre amado, gracias Señor por darnos la oportunidad de reflexionar en base a esta revelación tuya, del cual no podemos vivir de espalda a ti, Señor, porque nos sigues invitando a pensar de que las influencias tienen peso y no queremos, Señor, estancarnos. Queremos crecer, como dice tu palabra, al 20, al 40, al 60, al 100 por uno. Como dice la palabra tuya, Señor, de gloria en gloria, de gracia en más gracia y de victoria en más victoria. Por eso, delante de ti estamos y en el nombre tuyo, Señor, oramos que se caigan y se rompan esas cadenas de influencia de malas conductas, malos hábitos, comportamientos viciados que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y en el nombre de Jesús, vemos que el panorama de por medio está claro para seguir adelante con nuestra familia y con nuestra generación que se está levantando ahora mismo, como son nuestros niños. En tu santo nombre oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por ese mensaje que como siempre pues nos invita a reflexionar sobre muchos de nuestros aspectos, ¿no? De seres humanos y obviamente cristianos, ¿no? El mensaje muy interesante tenía el título El poder del peso familiar. Creo que hay algunos aspectos allí muy curiosos, ¿no? Y que creo que de alguna manera lo vemos reflejado en nosotros, ¿no? En nuestras vidas. Como usted manifestaba, el modo de vida de una familia afecta a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, eso es claro, debido pues a que nosotros nos crecemos en una familia y desde pequeño vamos absorbiendo, ¿no? Todo lo que vamos viendo en nuestro entorno familiar. Y de alguna manera pues vamos aprendiendo esas conductas que usted muy bien las determinaba, ¿no? A través del mensaje. Y eso es lo que va formando también nuestra personalidad, ¿no? Entonces, seguramente si estamos en una familia obediente a Dios, muy probablemente aprendemos desde muy pequeñitos a obedecer a Dios y eso va creciendo en nosotros, ¿no? Si estamos en una familia alejada de Dios, probablemente eso también lo vamos aprendiendo, ¿no? Y es cuando tú en el camino encuentras al Señor, ¿no? Y Él, como usted bien lo manifestaba, es el que puede hacernos nacer de nuevo, ¿no? Y ese nacer de nuevo es empezar a darnos cuenta que probablemente esos patrones que veníamos aprendiendo de nuestra familia, que seguramente, bueno, si es alejado de Dios, pues seguramente no son buenos patrones, pues finalmente no son buenos para nuestra vida, ¿no? Y bueno, y si a lo mejor ha habido pues una familia temerosa de Dios, probablemente también han sido buenos, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, nadie es perfecto,
poder obviamente mejorar en aquello que quizás no lo hemos aprendido de buena forma, ¿no? Y es allí cuando nosotros empezamos a formar nuestro propio carácter espiritual. Y así mismo como usted lo manifestaba, el modo de vida de una familia puede afectar a generaciones siguientes. También si yo aprendo buenas cosas y como usted lo decía, reflexiono para que mis acciones estén acorde a lo que Dios quiere para mi vida, así mismo lo voy a transmitir a las generaciones siguientes que verán en la persona que, o en mí, o en la persona que está tomando buenos patrones, también algo que de alguna manera les va a influir, les va obviamente a afectar para que puedan también seguir creciendo, ¿no? En la vida de la iglesia, en el camino del Señor. Entonces, muy interesante lo que usted planteaba, porque realmente eso sucede. Y hay incluso hasta expresiones, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo soy así porque mi papá era así, yo soy así porque mi mamá era así. Y eso, como usted bien lo decía, nadie me lo cambia. Pues bueno, eso no es tan así, porque siempre podemos mejorar y mucho mejor si nacemos de nuevo en el Señor y empezamos a entender que hay muchas cosas que no estaban bien, que hemos ido aprendiendo desde pequeño y pues lo vamos de alguna manera cambiando en nuestras vidas y también, como lo vuelvo a indicar, ¿no? Seríamos luz, seríamos referencia para incluso a nuestro entorno familiar propio, es decir, ver que esta persona tiene otra actitud, es muy distinta y como usted siempre lo manifiesta, de pronto nos dicen, oye, ¿y cuál es ese secreto mágico o cuál es esa situación que te hace ver la vida diferente, ¿no? O te hace actuar diferente? Y es una oportunidad también para hablar del Señor, que es quien realmente cambia nuestras vidas y nos vuelve pues personas mejores, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta siempre y también poder ser pues de bendición para el entorno en el que estamos, porque el ser humano aprende de su familia, aprende del entorno, aprende todos los días, ¿no? Y yo creo que es muy importante considerar aquello. Sí. Eh, Yo quiero subrayar eso, ¿no? Justamente hace unos días escuchaba a un señor que estaba en las líderes políticas en el contexto de nuestra nación. Y fíjense hasta dónde puede ser esos patrones mentales de jactancia del trasfondo cultural y familiar, porque él decía que tiene cierta cantidad de hijos regados por ahí y que eso se debe a que sus padres, por su cultura y por su raza, fueron así. Entonces, y lo hablaba en una tonalidad de orgullo, de prepotencia, en el sentido de que, y hasta como un deber, o sea, de reproducir lo que sus padres fue. Entonces, mire, esas son cosas que en uno no deben de estar, que finalmente son hasta malos ejemplos. Conforme a la escritura, Dios no nos manda pues a tener 10 esposas y 20 hijos regados por ahí. Entonces, ver cómo cuando uno no conoce a Cristo y no dependemos de él, tenemos esa forma errada de pensar y ahí viene todo un desbarajuste y un desorden en lo que es la vida de familia, ¿no? Y yo creo que Dios nos está dando la vida, interpretándolo así, nos sigue brindando tiempo y oportunidad para corregir todas estas cosas, ¿no? Ponerlo todo a los pies de Cristo, pedirle la sanidad y la transformación de vida. Y que de paso decía, ¿no? Yo qué culpa tengo, dice, si en los mítines 4 mujeres, 5 mujeres se me acercan, pues y bueno, pues yo soy de la fiesta, ¿no? Increíble. Dios tenga exacto. misericordia, ¿no? Son Eso los es modelos también que no hay que repetir. correcto. Y ese es también típico humano, ¿no? Que el problema no soy yo, el problema es que así crecí y así fue mi Claro. modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, siempre si mantenemos eso en nuestro cerebro, nunca vamos a cambiar, porque nunca vamos a aceptar que el error está en nosotros, que lo hemos aprendido y que de alguna manera está trascendiendo para las nuevas generaciones, porque seguramente, como usted bien lo dice, los hijos de este señor que lo tienen regado por todos lados también van a decir lo mismo, pues mi padre también, y entonces lo va a seguir, Claro. digamos, expandiendo esa manera de pensar. Hermano Belito, no sé si tengas alguna pregunta o algún comentario al tema de hoy. Para ir cerrando. Más comentario que pregunta, porque el tema me hizo acordar de una frase que en lo personal a mí me gusta. Bueno, una de tantas frases que dice, quien no, quien no sabe la historia está condenada a repetirla. Oh, Y
el mensaje me llevó a ello porque, a mi parecer, cada día hay que reflexionar en lo que nos parecemos a nuestras generaciones anteriores, ya sea lo que nos agrada o lo que nos desagrada, pero con el fin de cambiar lo que nos desagrada. Y bien sabemos que hay cosas que son complicadas en nuestra propia fuerza, en nuestro propio querer cambiarlo, pero para ello tenemos a Dios. En nuestra búsqueda constante de Dios todos los días, podemos cambiar aquellas cosas que nos desagradan. Y ya por lo menos saber que de esas 100 fallas que tuvieron nuestras generaciones anteriores, una de esas no cuenta conmigo. Claro. Así. No le va a dar paso a usted para que eso Sí. se repita. Gracias por ese comentario, ¿sí? Yo quiero concluir con esto, ¿no? Porque todo esto a mí me ha ayudado y me ha servido para poder considerar muchísimo a mi familia, tanto por el lado de mi padre como de mi madre y la relación de familia con la parentela de mi esposa. ¿En qué sentido? Todos los días vivo orando por ellos. Todos los días oro por mis tíos, mis parientes, mis primos, ¿no? Que realmente esta palabra tenga alcance de bendición para todos. Eso para mí me emociona y me motiva a tenerlo presente en mi mente y en mi corazón y trabajar en él. Amén. Muy bien, mi hermano pastor, muchísimas gracias, hermano Benito, muchas gracias por la presencia aquí. Hermano pastor, no sé si nos quiere ayudar con una oración de finalización, Ok, por favor. una vez más. Padre, gracias por este regalo precioso de volvernos a encontrar una vez más con cada uno de nuestros hermanos y personas que se han unido, amigos que se siguen uniendo a este proceso de aprendizaje. Oramos que lo que hoy hemos escuchado lo valoremos y que nos sintamos motivados a ser personas que dependen mucho de ti, anhelando la transformación plena y completa, sabiendo que solamente tu espíritu lo puede provocar. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Mi parte, hasta pronto. Amén, mi hermano pastor, muchas gracias. Pues nada, esto ha sido pues un enlace originado por la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeralda. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos esperamos encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao.